Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, estamos entonces por comenzar nuestra clase número 21 de física. Recuerden que habíamos empezado con esta unidad de energía y la clase anterior habíamos visto en específico lo que era calor y temperatura. Habíamos visto que no eran exactamente lo mismo, que calor es energía en tránsito, ¿cierto? Y que temperatura tiene que ver con una magnitud física. ¿Por qué magnitud física? Porque la podíamos medir con un termómetro, ¿cierto? Entonces, y estaba estrechamente relacionada la temperatura con esta agitación de las moléculas. Entre mayor agitación, mayor temperatura. Y menor agitación, obviamente, menor temperatura. Y después vimos un poquito lo que sale en la imagen, que es el tema del equilibrio térmico, que se da cuando dos cuerpos están en contacto y tienen diferentes temperaturas. Siempre existe transferencia de energía o de calor, ¿cierto? Que ya lo habíamos definido como energía en tránsito, de aquel que tiene mayor temperatura al de menor temperatura y no viceversa, ¿cierto? Y una vez que ambos igualaban sus temperaturas, teníamos el llamado equilibrio térmico. Por ende, si tenemos equilibrio térmico, tenemos igual temperatura, significa que el movimiento de sus partículas, ¿cierto? Así como se mueven rápidos o lentos, en general están como en promedio más o menos idénticas. Hoy vamos a ver lo que es capacidad calórica o calorífica, como sale en algunos textos, y calor específico. ¿Sí? Antes de empezar en específico con eso, chicos, yo les puse algo sobre la anomalía del agua, que ya vamos a ver de qué trata. Unidades de medida, capacidad calórica, calor específico, como les dije, y el principio de Regnard. Entonces empecemos primero con la anomalía del agua. Esto, chicos, tiene mucho que ver con lo que nosotros vimos en la clase anterior. Que recuerden que cuando vimos la parte de termómetros dijimos que existía algo que se llamaba dilatación térmica. ¿Qué era la dilatación térmica? A grandes rasgos es que cuando una sustancia, supongamos que esto, un objeto, yo lo ponía en contacto y le aumentaba su temperatura, ¿y qué pasaba con su volumen? Empezaba a crecer. Entonces, a medida que yo le aumento la temperatura, este cuerpo se va dilatando y por ende su volumen aumenta. Contrario a esto, a la dilatación, teníamos la contracción, que es todo lo contrario. Que si yo disminuyo la temperatura, ¿qué hago? Este cuerpo se empieza a contraer, por ende su volumen empieza a disminuir. Bueno, en el agua, chicos, hay una anomalía, como su nombre lo dice, que se da entre los 0 y los 4 grados Celsius. Pero empecemos del principio. Dice, como ya muchos sabemos, que la sustancia más abundante de nuestro planeta es el agua. Corresponde alrededor del 75% de la superficie de la Tierra, ¿ya? Y corresponde a una de las 3 excepciones que al pasar del estado sólido al líquido disminuye su volumen. Aparte del hierro y el bismuto, a estas dos otras sustancias les pasa exactamente lo mismo. Es un fenómeno de contracción que ocurre entre el rango que va desde los 0 a los 4 grados Celsius. Después de los 4 grados Celsius vuelve a dilatarse de forma normal. Y debido a esto es que provoca que el agua en estado sólido, o sea, el hielo, sea más denso que el agua líquida y por eso es que el hielo flota en el agua. Entonces, chicos, quiero que, para que lo entendamos de mejor forma, les voy a hacer un dibujito y después vamos a hacer la analogía con la imagen que sale ahí arriba. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ay, perdón, salió súper feo, así que lo voy a hacer otra vez. ¿Qué es lo que me está diciendo el tema de la anomalía del agua? Vamos a cambiar el color rojo. Ya. Me está diciendo que nosotros sabemos que cuando un cuerpo va
aumentando su temperatura, ¿qué dijimos? Que se va dilatando, ¿cierto? Por ende, aumenta su volumen, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Si vamos de los 0 grados Celsius, primero lo vamos a analizar hacia allá, aumentando su temperatura. Idealmente, este se tendría que dilatar porque estoy aumentando su temperatura, por ende, también aumentaría su volumen. ¿Qué es lo que hace la anomalía del agua? Es un fenómeno que se da entre los 0 grados Celsius y los 4 grados Celsius, ¿ya? Acá tenemos grados Celsius, grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa? Entre los 0 y supongamos que aquí están los 4 grados Celsius. Acá de los 0 a los 4 igual voy aumentando su temperatura. Por ende, ¿qué tendría que hacer el agua? Dilatarse y aumentar su volumen. ¿Qué es lo que hace esta anomalía, chicos? Hace que pase todo lo contrario. Que en vez de dilatarse entre los 0 y los 4 grados, vamos a hacerlo acá arriba, entre los 0 y los 4 grados, cuando vamos aumentando la temperatura, en vez de dilatarse va a contraerse. ¿Qué significa que contraerse? ¿Ya? Ahora, una vez que pasa estos 4 grados Celsius, de aquí en adelante, sigue normal, con la dilatación, ¿cierto? Que eso es lo normal que tendría que pasar. Entonces, analicemos esto. En la dilatación, ¿qué es lo que pasa? El volumen aumenta, ¿cierto? Esta vez va a ser de volumen. Entonces, obviamente, en la contracción su volumen disminuye. Es por eso que en el apartado anterior decía que era una de las 3 excepciones que al pasar de sólido a líquido, de sólido hasta aquí en los 0 grados Celsius, de sólido a líquido, disminuye su volumen en vez de aumentarlo como lo haría normal un cuerpo que se está dilatando. Entonces, ¿qué es la anomalía del agua? La anomalía del agua es un fenómeno que se da entre los 0 y los 4 grados Celsius, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando nosotros empezamos a aumentar su temperatura, por eso estamos analizando en este sentido de la flechita, aumentando la temperatura, idealmente, ¿qué es lo que tendría que suceder? Con todos los cuerpos se empiezan a dilatar y aumentar su volumen. Pero el agua tiene esta anomalía que sucede entre los 0 y los 4 grados Celsius, que en vez de dilatarse, se contrae. Y al contraerse, en vez de aumentar su volumen, obviamente lo disminuye. Pasado estos 4 grados Celsius, chicos, acá yo escribí mal, dilatación, puse dilación, y es dilatación, ¿ya? Pero se entiende. Dilatación, ¿ya? Pasado estos 4 grados Celsius, se sigue aumentando la temperatura y continúa con esta idea de dilatación normal como lo es para cualquier cuerpo, ¿sí? Ahora, hay algo súper importante. Hay una formulita que dice que la densidad de un cuerpo es igual a la masa partido por el volumen. Si yo veo esta fórmula, puedo ver que el volumen con la densidad son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, si acá, al dilatarse un cuerpo aumenta su volumen, significa que disminuye su densidad. Ahora, en el caso contrario, de los 0 a los 4 grados Celsius, como el agua tiene esta anomalía de contraerse en vez de dilatarse, ¿qué pasa con la densidad? Va aumentando, porque tiene menor volumen, entonces como inversamente proporcional con la densidad, menor volumen, mayor densidad. Es por esta razón, chicos, es por esto que está acá, voy a cambiar el color para que lo veamos, es que tenemos vida en el fondo del mar. ¿Por qué? Si yo digo que entre los 0 y los 4 grados Celsius, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su densidad y disminuye su volumen, significa que a los 4 grados Celsius yo tengo la máxima densidad del agua. La densidad más grande del agua se encuentra a los 4 grados Celsius. Es por esto que cuando, por ejemplo, en los lagos, en los países que son el invierno es así full, no como acá, que una vez cayó nieve, pero por ejemplo un lago en el cual se congela, fíjense, se congela solamente la parte superior del lago. ¿Por qué? Porque el agua que está acá abajito, al ser la más densa que esta de 4 grados Celsius, no se congela y por eso es que este hielito flota acá arriba. Ya porque este hielo tiene mucho menor densidad que el agua que está acá abajo, por ende flota. Y es por esta razón, es por la anomalía del agua, es que en estos casos hay vida en el fondo del mar. Si no existiera esta anomalía del agua, ¿qué es lo que pasaría? El lago se haría hielo, se congelaría por completo, y por ende no tendríamos vida en el fondo de lagos o algunos sectores en donde pasa estas
esta idea de que se congela solo la superficie, ¿ya? Entonces, chicos, para redondear rápidamente, la anomalía del agua es un fenómeno que se da entre los 0 y los 4 grados Celsius, ¿sí? Eso es claro. ¿Qué es lo otro que tenemos que entender? Que cuando yo aumento la temperatura de algo, en este caso puse de 0 a 100, pero cuando lo aumento en general, cuando yo estoy aumentando la temperatura en un cuerpo, los cuerpos tienden a dilatarse, ¿sí? Es lo que puse acá, dilación, pero está mal escrito, es dilatación. Comienzan a dilatarse. Cuando un cuerpo se dilata, aumenta su volumen, por eso puse más volumen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el agua con esta anomalía? Entre los 0 y los grados Celsius está aumentando la temperatura, pero en vez de dilatarse, esta anomalía, esta como rareza, en vez de dilatarse, hace lo contrario, que se contrae. Por ende, no aumenta su volumen, sino que lo disminuye. Por eso puse menos B, disminuye su volumen. Ahora, ¿cómo llegué a relacionar volumen con densidad? Debido a que tenemos esta formulita que densidad es igual a masa por volumen. Y de esta formulita podemos ver que densidad y volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Entonces, aquí, en el rango de los 4 grados Celsius hacia adelante, aumentando la temperatura, si va aumentando su volumen, va a ir disminuyendo su densidad. Por eso puse menos D. Por el contrario, en esta parte donde tenemos esta anomalía entre los 0 y los 4 grados Celsius, como va disminuyendo a medida que aquí va aumentando la temperatura, va disminuyendo su volumen, ¿qué va pasando con la densidad? Va a ir aumentando. Es por eso que cuando llega a los 4 grados Celsius, el agua tiene su mayor densidad. Por eso puse aquí máxima D. Y es debido a este fenómeno es que los lagos y ríos de los países que tienen estos inviernos que cae mucha nieve, no se congelan por completo, solamente queda una capa de hielo en la superficie y abajo el agua queda sin congelarse. Es debido a esta anomalía del agua. Entonces, en el fondo del agua vamos a tener el agua más densa, obviamente, que va a ser el agua líquida a 4 grados Celsius, como menciona acá. Y es por esta razón también que el hielo flota en el agua, ¿sí? Espero, chicos, que esto les haya quedado claro. Vamos a hacer unas preguntas después. Alguien me está preguntando si tiene que ver con algo de química, y sí. De hecho, esta pregunta y una pregunta sobre la anomalía del agua, que yo la vi en estos documentos del DEMRE, que salen en la parte de plan común de química. Pero ¿por qué yo se los quise mencionar? Porque como vimos dilatación térmica, es para que ustedes se vayan dando cuenta de que no solamente lo podemos ver en química, ¿sí? Que igual tenemos una con otras materias, tienen algún tipo de relación, ¿ya? Entonces eso con respecto a la anomalía del agua tiene que ver entonces con esta parte de la dilatación térmica que ya habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Ya, entonces ahora vamos a empezar con lo que nos compete hoy en día más que nada, que era calor específico y capacidad calorífica o capacidad calórica. Sale de diferentes formas en los textos. Primero que todo, ya sabemos que el calor es una forma de energía en tránsito que se mide en... Nosotros habíamos visto la unidad de medida de Joule, porque Joule es la unidad de medida de energía, y como el calor es energía, obviamente el calor se puede medir en Joule. Otra unidad de medida es el ergio, que se pone como EGR, y el que ahora nos importa a nosotros evaluar es la caloría, que también alguien la semana pasada, chicos, alguien también había mencionado si el calor se podía medir en calorías, y sí se puede. ¿Pero qué es una caloría? Por definición, una caloría es la cantidad de calor que debe transmitirse a una masa de 1 gramo de agua destilada a 18 grados Celsius para que su temperatura se eleve 1 grado Celsius. Y acá abajito tenemos la equivalencia entre calorías y joule. Esta equivalencia, chicos, son solo porque de repente los ejercicios nos dan, por ejemplo, todos los datos con calorías y otras unidades de medida, y los resultados, las alternativas están en joule. Entonces tenemos que hacer transformación de unidades, y mediante estas conversiones, esta equivalencia, yo puedo hacer la transformación de unidades. Basta que ustedes aprendan con una basta y sobra, ¿ya? Por lo general la gente se sabe la primera, que dice que una caloría es igual a 4,18 joule. Pero para la gente que no, también está la otra alternativa, que un joule es 0,24 calorías, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero lo que es la capacidad calórica y después el calor específico, ¿ya? ¿Qué es la capacidad calórica? Vamos a leer lo que dice y después lo vamos a explicar con palabras un poquito más sencillas.
Dice, la capacidad calórica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. Se denomina con la letra C mayúscula. ¿Por qué es importante eso de C mayúscula? Porque el calor específico también es con una C pero minúscula, ¿ya? Y se expresa como la relación entre el calor absorbido o cedido, Q, por un sistema y la variación de temperatura que éste experimenta. Entonces la formulita, la capacidad calórica es igual al calor absorbido o cedido por el otro cuerpo partido en esta delta T. Recordemos que este delta, que es como un triangulito, siempre era final menos inicial, ¿ya? Entonces, quiero que analicemos algo. La capacidad calórica, chicos, lo que me está diciendo es cuánta energía necesita un cuerpo o una sustancia para elevar su temperatura, ¿sí? Veamos un poquito la imagen que tenemos abajo. Fíjense que tenemos diferentes sustancias, pero todas se quieren elevar hasta los 100 grados Celsius. Todas se quieren elevar, supongamos que están a temperatura ambiente, por ende su temperatura inicial también es similar, ¿ya? Y todas se quieren elevar a 100 grados Celsius. Pero ¿qué es lo que pasa? Veamos, por ejemplo, el plomo. El plomo se demoró 37 segundos en elevar de la temperatura inicial que estaban hasta los 100 grados Celsius. El vidrio, se cambió, perdón. El vidrio se demoró 52 segundos, el aluminio, que es el Al, 60 segundos, el cobre, 83 segundos y el hierro, 90 segundos. ¿Qué significa, chicos, que unos se demoren más que otros? Pensémoslo de esta forma. Si, por ejemplo, el hierro se demoró tanto en llegar hasta los, no sé si tanto, pero mucho más que los otros, ¿cierto? Si se demoró más en llegar a los 100 grados Celsius, significa que se le tuvo que ceder más calor o más energía para que éste pudiese, ¿cierto?, elevar su temperatura, ¿ya? Entonces, si un cuerpo necesita más, voy a cambiar el color porque se ve súper mal ese color, si necesita, en este caso, necesitaba más calor, que le cedieran más calor, la vela tuvo que cederle mucho más calor al hierro para que llegara a los 100 grados Celsius. Por ende, si cede más calor o necesita absorber más calor, significa que tiene mayor capacidad calórica, ¿ya? Por el contrario, veamos acá el plomo. El plomo se demoró a llegar a los 100 grados Celsius 37 segundos, mucho menos que el hierro. ¿Qué significa eso? Que llegó a la temperatura, en esta parte está el delta T, todos llegaron a la misma temperatura. También llegó a la temperatura, pero se demoró menos. ¿Qué significa? Que como se demoró menos, necesitó absorber, o bien, dicho de otra forma, necesitó que la vela le cediera menos calor, para poder elevar su temperatura a 100 grados Celsius, por eso se demoró menos. Por ende, si tiene menos calor, tenemos menor capacidad calorífica, ¿ya? Esto lo hice con relación, ¿por qué al tiempo, chicos? Porque fíjense que acá todas, el delta T, para todos los casos es igual, porque todas empezaron con una temperatura inicial igual y su temperatura final para todos fue 100 grados Celsius, ¿ya? Era para que trabajáramos solo con esta idea de calor y capacidad calórica. Y tiene mucha relación con la formulita, porque fíjense, si yo miro la fórmula, capacidad calórica y calor, y el Q, que es calor, son directamente proporcionales. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Que si una aumenta, la otra aumenta, o si una disminuye, la otra disminuye. Entonces, fíjense, a más calor, mayor capacidad calorífica en el hierro, y a menor calor, menor capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, esto que les acabo de explicar tiene coherencia con la formulita, ¿ya? Ahora, algo súper importante en este caso de la capacidad calórica es que no es específico para cada material. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un vaso con agua, ¿ya? Este es agua. Ese es mi cuerpo 1. Y acá voy a tener una piscina con agua. Pero ambas tienen, le voy a poner aquí H2O, que es agua, ¿cierto? Pero es que me demoro menos en escribirlo que poner agua. Ambas tienen agua, ambas tienen la misma sustancia. En este caso, en el primer caso del vaso, yo voy a necesitar menos calor para, supongamos que quiero que ambas lleguen a los 70 grados Celsius, supongamos. Yo quiero que ambas lleguen a esa temperatura. En el primer caso, voy a necesitar menos calor para llegar a los 70 grados Celsius. Por ende, tiene una menor capacidad calorífica. En el otro caso de la piscina, como es tanta el agua, voy a necesitar más
energía o más calor para aumentar su temperatura hasta los 70 grados Celsius. Por ende, si necesito más calor, si necesito cederle más calor o bien el agua necesita absorber más calor, voy a tener una mayor capacidad calorífica. ¿Por qué les pongo este caso? Porque acá como les puse plomo, vidrio, aluminio, cobre y hierro, como son todas distintas, no quiero que piensen que la capacidad calórica o la capacidad calorífica es debido a un material en específico. Acá tenemos el caso en que en ambos, tanto en el vaso como en la piscina tenemos agua y en una necesitamos menos calor, por ende menor capacidad calorífica o calórica, y en otra necesitamos más calor o mayor energía para aumentar su temperatura hasta los 70 grados Celsius, ¿sí? Entonces la capacidad calórica, ¿ya? La capacidad calórica es esta capacidad de una sustancia que esta energía que se necesita para elevar su temperatura, ¿ya? Espero que le haya quedado claro, entonces, capacidad calórica. Y dijimos que no es específica para cada sustancia, ¿ya? Pero veamos ahora el calor específico, que es algo diferente. ¿Se pueden relacionar de alguna forma? Sí, pero no son lo mismo. El calor específico es el incremento de su energía térmica cuando 1 kilogramo de la sustancia aumenta su temperatura en 1 grado Kelvin. Acá ya sí es característico para cada sustancia. Se denomina con la letra C minúscula y se expresa como la relación entre la capacidad calórica, lo que vimos recién, partido en la masa. Entonces, expliquemos un poquito lo que me está intentando decir esto. En palabras un poco más fáciles de entender, el calor específico es la capacidad de un cuerpo para absorber calor, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? No todas las sustancias tienen la misma capacidad para absorber calor. Entonces, veamos la tablita. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, y acá están las unidades de medida. El del alcohol 0,58, y ahí fíjense que va disminuyendo, ¿cierto? Acá vuelve como a aumentar, pero el que tiene el valor más grande es el agua. ¿Qué significa eso? Que si tiene un número grande como calor específico, tiene una gran capacidad para absorber calor. Entonces, el agua podríamos decir que tiene un alto calor específico, por ende tiene una alta capacidad para absorber calor, ¿sí? Entonces, a diferencia de la capacidad calórica o la capacidad calorífica, chicos, el calor específico es único para cada sustancia, como vemos aquí en algunas, en la tablita, ¿sí? En el otro dijimos capacidad calórica no es específico para cada sustancia y dimos el ejemplo del agua en el vaso y el agua en la piscina, ¿sí? Sino más bien es la energía que se necesita para subir la temperatura. En cambio acá, en este caso también se relaciona con la temperatura, con subir la temperatura, pero vamos a ver que subir la temperatura, por ejemplo, en el agua, no es lo mismo que subir la temperatura, por ejemplo, a la plata. ¿Por qué? Porque ambas sustancias tienen diferente calor específico, por ende, diferente capacidad para absorber calor, ¿ya? Chicos, entonces vamos a analizar ahora un poquito las fórmulas y las unidades de medida que me faltó analizar en la fórmula anterior también, pero lo vamos a hacer acá. Entonces, primero que todo, vamos a analizar las fórmulas anteriores. La capacidad calorífica, que fue el power anterior, que era esta C mayúscula, por eso la voy a hacer tan grande, dijimos que era esta energía que yo necesito para aumentar mi temperatura, ¿sí? Mi delta T. Recordemos que este delta siempre... Este triángulo siempre era final menos inicial, ¿sí? Claro eso. Después me dice que el calor específico, que es esta letra C minúscula más chiquitita, es igual a la capacidad calorífica, esto que está acá, pero partido ahora en la masa, ¿ya? Entonces, lo único que se hizo desde este lado a este lado de acá es que, fíjense, acá arriba, como tenemos capacidad calorífica, aquí lo que hicimos fue reemplazar, en vez de dejar la C grande, reemplazamos por Q partido en delta T. Q partido en delta T, ¿sí? Eso era el C grande partido en M. Y aquí está la masa, ¿sí? Ningún problema con eso. Entonces, veamos unidades de medida. Primero aquí de la capacidad calórica. Dijimos que el Q, que es calor, es energía. Por ende, yo la puedo medir en joule. O lo puedo medir incluso en calorías, porque ya vimos la conversión de una a otra, ¿sí? Y la temperatura sabemos que la podemos, porque lo vimos, las escalas termométricas en la clase pasada, la podemos medir en grados Celsius o en incluso la escala de
Kelvin, ¿sí? Entonces, ahora fijémonos cómo puedo analizar yo acá las unidades de medida. Acá arriba tengo calor, por ende también lo mismo, la puedo medir en calorías o en joule, ambas unidades de medida de energía y sobre todo de calor. Y acá abajo tengo masa por la temperatura. La masa la puedo medir en gramos o en kilogramos y la temperatura la puedo medir en Celsius o en Kelvin. Acá es súper fácil ver, chicos, entonces las unidades de medida, porque no tenemos, por ejemplo, como en el caso cuando vimos las leyes de Newton, que así como una mezcla de unidades de medida se denomina Newton, o una mezcla de unidades de medida se llaman Joule, por ejemplo. Acá podemos verlas todos por separado, por eso se hace mucho más fácil de trabajar las unidades de medidas, ¿sí? Ahora, a todo esto que tenemos acá no tiene una abreviación, como en otros casos que acabo de mencionar, ¿ya? Sí tenemos que tener claro, entonces, que el calor se mide como esa energía en joule o también podemos medirlo en calorías, que la masa en sistema internacional es kilogramos y en sistema sexagesimal dijimos que era gramos, y la temperatura podemos medirla en Kelvin o en grados Celsius, ¿sí? Y acá solo podemos, entonces, si yo, miren, fíjense, yo le estoy pasando calor específico. Nosotros llegamos a la formulita, que espero que le haya quedado claro cómo es la fórmula, ¿sí? Entonces, yo acá despejé calor específico, pero también, obviamente, si me piden el calor, dependiendo de la variable que me pidan, yo puedo despejar una u otra, ¿sí? ¿Con cuál es la formulita que más se trabaja, que se desprende de esta misma fórmula que está acá? Es que yo voy a despejar el Q. Voy a dejar el Q a un lado y todo lo otro al lado del otro, la igualdad. Como esto acá abajo, masa y temperatura se están dividiendo, lo voy a pasar para este lado multiplicando. Entonces me va a quedar que el calor es igual a masa, voy a ponerle calor y le voy a poner una E acá abajito para que no se confundan, calor específico, que es esta C pequeñita, por la diferencia de temperatura, ¿sí? Esta fórmula, chicos, la vamos a usar mucho ahora con lo que voy a explicar. Pero fíjense, esta fórmula se desprende de esta idea que acabamos de ver. No sale mágicamente de ningún lado, ¿ya? Entonces, capacidad calórica... Ya, capacidad calórica, chicos, no es algo específico para cada sustancia y es lo que está acá atrásito y es la energía que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo, ¿ya? Recuerden los ejemplos que les di, que en el caso del hierro, como se demora más en llegar a los 100 grados Celsius, quiere decir que requiere más calor, por ende tiene una mayor capacidad calórica. Pero vimos también que, por ejemplo, no es específico para una sustancia, porque en un vaso de agua y en una piscina, para aumentar ambos cuerpos a una cierta temperatura, en uno voy a necesitar más energía que en el otro. Por ende, no depende de la sustancia, ¿sí? Por otro lado, teníamos el calor específico, que aquí ya sí depende de la sustancia, ¿ya? No es lo mismo subirle la temperatura al agua que por ejemplo, a un cuerpo de plata, un anillo de plata. ¿Por qué? Porque cada una tiene su calor específico. También depende de la masa. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, para subirle el calor un vasito de agua que una piscina entera, ¿ya? Entonces aquí el calor específico es para cada sustancia y tenemos un cuadrito. Por lo general las preguntas le dan este valor y si se lo piden, obviamente le tienen que dar información suficiente para poder despejar esa incógnita, ¿ya? Al ser al ser característico para cada sustancia, dijimos que es la capacidad de cada cuerpo, en resumidas palabras, un poquito más fácil, es la capacidad que cada cuerpo tiene para absorber. El agua, fíjense, en esta tablita es el que tiene el mayor calor específico, por ende es aquel que tiene mayor capacidad para absorber calor, ¿sí? Y finalmente, con todo esto que ya hemos visto, tenemos el principio de ahí me faltó una N, Regnault, ¿ya? Esto nace del equilibrio térmico y del principio de conservación de la energía, ¿ya? ¿Qué era el equilibrio térmico? Que cuando yo pongo dos objetos en contacto, el de mayor temperatura empieza a ceder energía en forma de calor, obviamente, porque el calor es energía, al de menor temperatura hasta que sus temperaturas igualan y ahí llegábamos al equilibrio térmico, ¿sí? Y el principio de conservación de la energía. En física siempre cuando se habla de conservación, chicos, se está hablando que algo inicial va a ser igual a algo final. Entonces, por eso es que después tenemos que el calor cedido por un cuerpo es igual al calor absorbido por el otro.
Por esta misma idea del equilibrio térmico. Porque, chicos, fíjense, yo en la semana pasada, cuando expliqué equilibrio térmico, hice el ejemplo, por ejemplo, ya del vaso. El vaso en este momento está con agua helada, ¿ya? Y mis manos están mucho, la sensación térmica de mis manos es mucho más tibia que la del vaso, ¿ya? Entonces, mis manos están a mi temperatura probablemente corporal, entonces están mucho más altas. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso es que mis manos, al estar a una temperatura más alta que el vaso con el agua, mi mano va a empezar a ceder temperatura hacia el vaso. Hasta un momento que yo voy a sentir que ambas, tanto las manos como el vaso, van a estar a la misma temperatura. Es ahí cuando se deja de transferir energía o calor y las temperaturas se igualan, por ende, llegamos al equilibrio térmico. Ahora, ¿quién era aquel que estaba cediendo calor? En este caso, como mis manos tenían una mayor temperatura, son mis manos las que están cediendo calor a este cuerpo, por ende el vaso es aquel cuerpo que absorbe calor. Pero lo absorbe tanto el vaso como el agua. ¿Por qué? Ahora, centrémonos en el vaso con el agua. Yo les cedí calor de mis manos, pero el vaso, al estar con el agua, ellos también se están poniendo en equilibrio térmico. Entonces, aquí, ¿quién están absorbiendo el calor? El vaso y el agua. ¿Y quién están cediendo calor? Mi mano, ¿cierto? Porque mis manos estaban a mayor temperatura. Ya. Entonces, de ahí sale esta idea. Y se basa en que, si dos o más cuerpos de diferente temperatura se mezclan, el calor absorbido de los cuerpos de menor temperatura es equivalente al calor cedido por los cuerpos de mayor temperatura. Es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Entonces, principio de Regnault, recuerden que le falta ahí una N, es igual al calor cedido menos el calor absorbido. Y nosotros de la fórmula anterior sacamos que el calor, independiente sea cedido o absorbido, es masa por calor específico por este delta de temperatura, ¿sí? Chicos, pero aquí, antes de hacer los ejercicios, hay que hacer una pequeña acotación. ¿Por qué? Lo voy a escribirse para que quede después en el video. ¿Ya? Ustedes pueden que en algunos textos, o en algunos, no sé si ustedes buscan información en internet o donde busquen, después de que salga esta formulita, o puede que les salga esta otra formulita. Menos calor cedido esto, es igual a calor absorbido. ¿Ya? Les va a salir con ese menos en un principio. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es lo que quiero explicar ahora. ¿Por qué? Cuando yo estoy hablando en matemática, en física o en la materia que sea de una igualdad, como en este caso que está acá, chicos, significa que lo que está a este lado de la igualdad tiene que ser idéntico a lo que está a este otro lado de la igualdad. Por ejemplo, un ejemplo súper básico. Si yo pongo menos 1 es igual a 1, en este caso no son iguales. Entonces en este caso no se cumple la igualdad, porque tienen que ser idénticos, tanto en número como en signo. Si yo pongo ahora menos 1 es igual a menos 1, ahí sí estamos hablando de una igualdad, porque tenemos algo, como la palabra lo dice, igual a la otra cosa. ¿Sí? En este caso es exactamente lo mismo. Si yo le estoy diciendo que el calor cedido es igual al calor absorbido, independiente de la masa, o ya vamos a ver, del calor específico, del cuerpo y todo, significa que yo al hacer el cálculo de todo esto, el número que me da este lado tiene que ser idéntico, número y signo, que el de este otro lado. ¿Sí? Claro eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el calor cedido? Con el calor, cuando un cuerpo cede calor, supongamos que inicialmente está a 100 grados Celsius, ¿sí? Esa vendría siendo su temperatura inicial, ¿sí? Si está cediendo calor, por ende su temperatura va a ir disminuyendo. Supongamos que cede temperatura hasta que su temperatura final llega a los 20 grados Celsius, ¿sí? Eso es lo que hace un cuerpo cuando cede calor, porque el que cede es aquel que tiene mayor temperatura inicial. Por eso, de mayor temperatura va a llegar a una menor temperatura, que esta temperatura por lo general va a ser la temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el delta T de la formulita, que que está acá, el delta T se calcula como temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso de acá, el ejemplo que estoy dando, yo me quedaría 20 menos 100. Y esto que está acá me da negativo, me da menos 80, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pone este signo menos en algunas fórmulas?
para que una vez después que ustedes calculen esto, como por este menos que está aquí, esto que está acá les va a dar negativo, con ese negativo de afuerita me quede positivo. Acá les va a dar un número negativo y que en ese negativo que está fuera de la fórmula me quede un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el resultado del calor absorbido siempre es positivo. Entonces, como estoy trabajando con una igualdad, el del calor cedido también me tiene que dar positivo, por lo que les acabo de explicar que es una igualdad. Entonces existen dos posibilidades. Una es que yo le ponga este menos acá adelante y cuando yo lo calcule después solamente con este menos le cambio el signo de negativo a positivo. O la otra opción es que el delta T, en vez de calcularlo como final menos inicial, lo calcule como temperatura inicial menos temperatura final, que lo calcule al revés. Y así me aseguro que sí o sí me dé positivo. En este caso me quedaría 100 menos 20 y ahí me daría 80 positivo, si se fija, ¿sí? Entonces, como a ustedes más le acomode, si a ustedes le acomoda más poner este menos acá adelante, lo calculan y después le cambian el signo. Pero yo, para que no tengamos confusiones con este menos, yo prefiero que el calor cedido, recordemos que el delta T siempre es final menos inicial, pero para que nos quede positivo, el delta T aquí lo vamos a dar vuelta, inicial menos final, ¿ya? Espero que esta parte les haya quedado claro, ¿sí? Es solamente por un tema de que tiene que tener el mismo número y signo porque es una igualdad. La variación de la temperatura es diferencia T final y sí, eso sí. Siempre cuando nosotros veamos este delta, siempre es final menos inicial. En este caso yo les doy esta idea de que en vez de dejarlo final inicial para el calor cedido, no para el absorbido, para el cedido, yo lo pongo inicial menos final para que me dé el resultado al tiro positivo. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Ahora que vamos haciendo ejercicio, va a salir también esta idea. ¿Ya, chicos? Entonces vamos con los ejercicios de la clase de hoy. Primera pregunta que tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la anomalía del agua. Para la gente que llegó atrasada va a tener que verlo. Esta es una pregunta, chicos, que la saqué directo del DEMRE, que ya se ha hecho antes, pero en el plan común de química, pero también lo podíamos haber estudiado en física. Dice, con relación al agua, se puede afirmar que... Voy a hacer el mismo monito que hicimos delante, cuando le expliqué la anomalía del agua. Dijimos que la anomalía del agua se da entre los 0 y los 4 grados Celsius, ¿cierto? Para que vayamos respondiendo. Y para la gente que no estuvo, para que lo vea. Y acá yo le puse 100 grados Celsius, pero esto puede seguir aumentando. Para acá va a ir aumentando la temperatura, obviamente, y se puede ver. Y de aquí para acá va a ir disminuyendo la temperatura. Eso también lo podemos ver. ¿Y qué es lo que decía la anomalía del agua? Decía que la anomalía del agua, fíjense, cuando yo aumento la temperatura de algo, se diría dilatar. Pero en vez de dilatarse aquí, cuando aumenta la temperatura, se contrae. ¿Sí? Esa es la anomalía, que en vez de dilatarse, se contrae. Si este se contrae, disminuye su volumen, por ende va aumentando su densidad. Densidad, esta letra como Rho, ¿ya? Y después de los 4 de aquí en adelante, actúa exactamente normal como lo haría cualquier cuerpo que se aumenta su temperatura, que se dilata normal, ¿sí? Dilata. ¿Qué significa que algo se dilate? Que aumenta su volumen y disminuye su densidad. Yo lo estoy abreviando, pero usted póngalo con palabras en su resumen. Ahora, obviamente, en el sentido contrario, esto lo hicimos analizando, aumentando la temperatura. En el sentido contrario, disminuyendo de los 100 a los 4 grados Celsius, y ahí para allá se dilata, para acá se contrae, porque estamos disminuyendo su temperatura, ¿cierto? Cualquier cuerpo, al disminuir su temperatura, se contrae, y la misma idea, disminuye su volumen y aumenta su densidad. Pero ¿qué pasa aquí? Como entre los 0 y los 4 grados está esta anomalía, si al aumentar la temperatura se contrae, al disminuir su temperatura va a ser lo contrario, que va a ser dilatarse. Se dilata. Por ende, aumenta su volumen y disminuye su densidad. Ya, hecho este dibujito, acuérdense, lo que está arriba, todo lo que está arriba significa que va aumentando su temperatura, y todo lo que está acá abajo, cuando va disminuyendo su temperatura. Entonces veamos las opciones. Dice, el agua aumenta su volumen al congelarse. Fijémonos, al congelarse significa que está disminuyendo su temperatura, o sea que tenemos que analizar acá abajito. ¿Y aumenta su volumen? Sí, porque cuando vamos disminuyendo
disminuyendo la temperatura, fíjense, ¿qué pasa aquí a medida que avanzamos a los 0 grados Celsius? Se dilata, entonces aumenta su volumen. Entonces al congelar se aumenta su volumen, verdadero. El hielo tiene menor densidad que el agua. Veamos, fíjense, si de aquí para acá podemos mirarlo para cualquier lado. Miremoslo, por ejemplo, cuando vamos aumentando la temperatura. Entre los 0 y los 4 va aumentando su densidad. Quiere decir que a medida que va subiendo la temperatura, la densidad se va haciendo más grande. Por ende dijimos que en los 4 grados Celsius teníamos la densidad máxima. ¿Sí? Y eso lo podemos analizar tanto arriba o abajo. Cuando aumentamos o disminuimos la temperatura. Por ende, el hielo tiene menor densidad, más que claro, que también lo podemos visualizar acá, y es por esa razón que también el hielo flota en el agua. Si fuera más denso que el agua, no flotaría y se hundiría. Y entre los 0 y 4 grados Celsius, el agua presenta una anomalía en su dilatación. Sí. Ahora, acá está diciendo que presenta una anomalía en su dilatación. Es verdadero, porque en vez de dilatarse se contrae. Todos los cuerpos normales se dilatarían, pero presenta una anomalía, una rareza. Por eso anomalía en su dilatación. Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la letra E. ¿Qué es lo importante, chicos? Analizar esto así. Si me está preguntando de algo, yo lo puedo analizar aumentando su temperatura o disminuyendo su temperatura. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro entonces esto con respecto a la anomalía del agua. 1, 2 y 3, correcto. E. Bien, chicos. Alguien me dijo la letra C. La letra E. Ya, pero espero que para la gente que no la achuntó, pero que no fue correcta su respuesta, le haya quedado clara porque es la E y no la otra letra. ¿Sí? Ejercicio número 2. Acá ya entramos a cuando un cuerpo absorbe, cuando un cuerpo cede. ¿Sí? Dice, un bloque de plomo de 38 kilogramos. Voy a dejar aquí que tengo mis cálculos al lado. Entonces, ¿qué tenemos primero? Yo siempre le he dicho que tenemos que anotar nuestros datos, ¿cierto? Entonces, ay, espérenme, que eso quedó muy feo. Ya, ahora sí. Me está diciendo el enunciado, un bloque de plomo de 38 kilogramos, o sea que su masa es igual a, aquí estoy recopilando datos nada más, 38 kilogramos, ¿sí? Se calienta desde los menos 26 grados Celsius hasta los 780 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que su temperatura inicial es igual a menos 26 grados Celsius y su temperatura final, porque está diciendo que se calienta, o sea que aumenta su temperatura desde los menos 26 hasta los 180 grados Celsius. ¿Sí? Dice, ¿cuánto calor absorbe? Porque como se está calentando, el plomo está absorbiendo calor, ¿cierto? Durante el calentamiento, considera el calor específico del plomo como, y aquí me da el datito. Entonces, ¿qué es lo importante? Fíjense, el dato me tiene el calor en calorías. La masa aquí me la está dando en gramos y las temperaturas me la está dando en grados Celsius. Entonces las temperaturas están ok porque están en grados Celsius, pero ¿qué pasa con la masa? Está en kilogramos y la tenemos que pasar a gramos. Y 38 kilogramos es lo mismo que 38.000 gramos. ¿Sí? Ahí está la clave, chicos. Yo tengo que tener mucho cuidado con las unidades de medida que tengo que tener. Y siempre es fácil verlo cuando me dan el calor específico, porque si me dan el calor específico en calorías, me está diciendo que todo el calor va a estar en calorías. En gramos, esta aquí es gramos, quiere decir que todas las masas que me den tienen que estar en gramos. Y grados Celsius, cualquier temperatura tiene que estar en grados Celsius. Entonces ahí tengo todo en las mismas unidades de medida. Y me está preguntando qué calor absorbe, y nosotros sabemos que el calor absorbido o no, es masa por calor específico por el delta de temperatura, ¿sí? Recuerden que cuando yo hacía esta inversión en el delta T es cuando se cede calor, pero en este caso está absorbiendo, así que lo dejamos normal, ¿sí? Ahora, cuando yo hago esa inversión, aquí voy a aclarar algo de continuar. Cuando yo hago esa inversión del inicial menos el final, en calor cedido es cuando yo trabajo que el calor cedido es igual al calor absorbido. Solo porque es una igualdad.
Si lo estoy trabajando, si me hubiesen preguntado en vez de cuánto es el calor absorbido, sino el calor cedido, lo tengo que trabajar normal, no importa que el resultado me haya dado negativo. Pero en este caso, cuando trabajamos con el principio de Regnau, yo tengo que hacer ese cambio porque estoy trabajando con una igualdad, ¿sí? Ya. Entonces acá el calor absorbido en este caso, porque el cobre está absorbiendo, la masa es igual a 38.000 gramos, ¿cierto? Por el calor específico, que es 0,031, que me lo están dando, 0,031, y el delta T. El delta T es temperatura final menos inicial, lo voy a sacar acá. Delta T es igual a temperatura final, que es 180, menos temperatura inicial. Pero acá me quedaría menos temperatura inicial, que es menos 26. ¿Sí? Por ende, me quedaría menos por menos más, me quedaría 180 más 26, que serían 206 grados Celsius. Entonces, este delta de temperatura es 206 grados Celsius. Delta T. Entonces, acá sería 0,031 por 206 grados Celsius. Si yo mágicamente y usted ahí sacando cálculo en su casa multiplican 38.000 por 0,031 por 206, les va a dar un valor de 242.668, obviamente como tenemos todas las unidades de medida ya correctas en calorías, porque acá arriba me está diciendo que el calor se mide en calorías. Por ende, sería la alternativa correcta, letra D. Entonces, ¿cuál era el único problema de este trabajo? Era que tenía que darme cuenta que la masa estaba en kilogramos y que las masas, según el calor específico, tiene que estar todo en gramos. Nada más que eso. El delta T tendría que tener cuidado con esto de menos menos, porque este menos es de la fórmula y este menos es porque la temperatura inicial estaba bajo los 0 grados Celsius, ¿cierto? Así que, alternativa correcta, letra D. D. Muy bien, chicos. Ya. Ejercicio número 3. Este lo dice como desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos sacar varias cosas de un solo enunciado. Ya varias veces he hecho ejercicios de desarrollo para la gente que ve mis clases, para que no se espanten. Ya. ¿Qué dice acá? Vamos a leer el enunciado y después vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. Me dice que una bola de hierro con una masa de 320 gramos se calienta en un horno. ¿Ya? Primero tenemos esta cosa. Tenemos una bola de hierro, supongamos que está mi bola de hierro, y yo la dejo calentar en un horno. Aquí está mi horno. Y se deja caer después lo que viene es que nosotros tenemos algo con agua que no sabemos todavía, y se deja caer en 300 gramos de agua. Supongamos que acá tengo 300 gramos de agua, y se deja caer esto que ya se calentó anteriormente. Contenidos en un vaso de cobre. Esto es vidrio, pero en este caso sería un vaso de cobre. De 110 gramos a 20 grados Celsius. Sabiendo que la temperatura final fue de 80 grados Celsius, calcular la cantidad de calor que fue absorbida por el agua, la cantidad de calor que fue absorbida por el vaso de cobre y cuál es la temperatura del horno. Entonces, antes de comenzar, chicos, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo tengo un cuerpo que es de hierro, ¿sí? Esto yo lo estuve calentando en un horno. Salió del horno y yo lo metí a un vaso que tiene agua y el vaso es de cobre. Eso me está diciendo. Si yo dejo caer esto dentro, inicialmente el vaso de cobre con el agua van a estar a equilibrio térmico. ¿Qué significa? Porque como todavía no pongo este cuerpo acá, significa que tanto el agua como el vaso de cobre, como ya están ahí puestos, están en equilibrio térmico, su temperatura inicial va a ser igual. ¿Ya? Lo mismo va a ser para el horno con el cuerpo, en este caso, inicialmente, antes de juntarlo, el horno también va a estar en equilibrio térmico con la bolita de hierro. Entonces esta se deja caer en este vaso de agua y como tengo dos cosas a diferentes temperaturas, ¿qué es lo que va a pasar? La bolita de hierro va a ceder calor entonces a este sistema que es el vaso con el agua. Va a ceder calor hasta un momento que se va a detener y por ende vamos a llegar a un equilibrio térmico. Si la bola de hierro es la que cede calor, obviamente el vaso con el agua son aquellos que absorben. Por eso me dice, ¿cuál es la cantidad de calor fue absorbida por el agua y por el vaso? Ya, entonces esa es la situación.
Veamos entonces primero la pregunta A. Dice, ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el agua? Ya sabemos por qué absorbe agua, ¿cierto? Y me dan el calor específico del agua, la más fácil porque es 1, pero siempre tenemos que tener en cuenta que ese 1 es caloría, gramos, grados Celsius, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el agua? No me está preguntando nada más que por el agua. Entonces, vamos acá. ¿Qué me está diciendo del agua? Dice, se deja caer en 300 gramos de agua. Entonces sabemos que la masa del agua es de 300 gramos. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Contenidos en un vaso de cobre a 20 grados Celsius. Si el agua está en el vaso de cobre, que fue lo que yo les acabo de decir, acá está el vaso de cobre y está el agua, tanto vaso de cobre como el agua van a tener la misma temperatura inicial, porque están en equilibrio térmico, que son 20 grados Celsius. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Y se sabe que la temperatura final a la cual se llegó el equilibrio fue a los 80 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué calor absorbió el agua? Calor igual a masa por calor específico por delta T. ¿Sí? Y acá tengo mis datos. La masa está en gramos. Veamos el calor específico. El calor me va a dar en calorías, la masa en gramos y la temperatura tiene que estar en grados Celsius. La masa está en gramos y la temperatura en grados Celsius, así que no tengo que transformar nada. De estas dos cosas que están acá, puedo sacar el delta T, que sería temperatura final menos inicial. La temperatura final es 80 y la inicial es 20, o sea, 80 menos 20. Tenemos que el delta T es igual a 60 grados Celsius. Entonces, con esto ya puedo ir a calcular. Entonces tenemos que el calor es igual a la masa. ¿Cuánta masa? Porque acá solo me está preguntando por el agua. Dice 300 gramos de agua. 300 gramos por el calor específico, que es 1 caloría partido en gramo por grados Celsius. Y esto por 60, que es el delta T que ya la calculamos, grados Celsius. Fíjense, ¿por qué da caloría? Porque grados Celsius se simplifica con grados Celsius, los gramos se simplifican con gramos y solo me queda caloría. Y tengo que calcular 300 por 1, 300, y 300 por 60 son 18.000 calorías. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que ¿cuánto calor absorbió el agua? 18.000 calorías. ¿Ya? Ahora, algo súper importante que les quería mencionar es que, fíjense, acá me dio en calorías. En la PCU, si ustedes tienen todas las alternativas con Joule, yo les digo que les conviene que, por ejemplo, acá tengo todo con las unidades de medida así como correspondiente. Tengo gramos, grados centígrados. Entonces el resultado me da en calorías y una vez que llego al resultado, yo lo puedo transformar a Joule. Ya acuérdense que habíamos hecho la equivalencia entre calorías y Joule. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil transformar solo un numerito que empezar a transformar todas las unidades de medida. ¿Sí? Yo les recomiendo que una vez que lleguen al resultado en calorías, si la alternativa en la PCU están en Joule, ahí ustedes hagan recién la transformación de calorías a Joule, con las equivalencias que hicimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el agua? 18.000 calorías. ¿Sí? 18.000. Muy bien. Ya. Los mismos datos, pero ahora me pregunta ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el vaso de cobre? Porque ¿qué dijimos? Que al introducir esto acá, esto era un sistema que estaba en equilibrio térmico, tanto agua como vaso de cobre tenían la misma temperatura, por ende, tanto el agua como el vaso absorben calor. ¿Sí, chicos? De repente van a haber ejercicios que le van a decir, despreciando el calor absorbido por el recipiente o por el calorímetro, que los dicen en algunos lados. En ese caso yo no considero el calor absorbido por en este caso, el vaso de cobre, pero si no me lo dice, yo lo tengo que considerar, ¿ya? Entonces dice, ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el vaso de cobre? Exactamente la misma idea que hicimos delante. Tenemos que la masa del cobre, porque me está diciendo un vaso de cobre de 110 gramos, ¿ya? Tenemos que la temperatura inicial, dijimos que el vaso de cobre con el agua era la misma, temperatura inicial, 20 grados Celsius,
Y la temperatura final para todos los cuerpos va a ser igual, porque llegan a un equilibrio térmico, tanto la bolita de hierro, el agua y el vaso de cobre. Y la temperatura final es de 80 grados Celsius. Como ya lo calculamos, el delta T, en este caso, el delta T, temperatura final menos inicial, era 60, 80 menos 20, ¿cierto? 60 grados Celsius. Y acá me dan el calor específico del cobre, así que lo mismo que en antes. Calor absorbido por el cobre, masa por calor específico por este delta T. La masa, en este caso, vamos a hacer aquí una rayita para que no se confundan. La masa en este caso era 110, ya vi lo que pasaba con las unidades de medida, acá no las voy a poner porque tengo poquito espacio. 110 por el calor específico, que el del cobre es 0,09, y por este delta temperatura que es 60. Para la gente que está sacando cálculo ahí súper rápidamente, ¿cierto? Esto me da, si no me equivoco y no lo calculé mal, lo voy a volver a calcular, chicos, pero lo voy a hacer con calculadora para que no nos demoremos. 110 por 60 por 0,09. Según, si no estoy mal, esto me da 594 calorías. ¿Sí? Calorías porque ya vimos que el calor específico está en caloría, el calor, la masa en gramos y los grados y la temperatura en grados Celsius. Entonces el calor absorbido, en este caso por el vaso de cobre, es de 594 calorías. Si ustedes ven, absorbe mucho menos que el agua, pero igual absorbe. Eso es lo importante. Entonces, a menos que el problema no me diga que lo considere, sí o sí lo tengo que tener como un cuerpo más que está absorbiendo calor. 594. Sí, chicos, les dio lo mismo. Ya, chicos. Y vamos a la letra C. Sorry para la gente que voy un poco rápido, pero ahí se están respondiendo entre ustedes, así que súper. Ya. Ejercicio, o sea, el mismo ejercicio, pero la letra C que dice, ¿cuál es la temperatura del horno? O sea, me está preguntando desde el inicio, ya no me está preguntando cuando yo lo mezclo. Me está preguntando porque fíjense en que en todos los casos me está diciendo que el agua con el vaso de cobre tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius, pero en ningún momento me dijo a qué temperatura está el horno o la bolita de hierro, que también están. Tanto el horno como la bolita de hierro están en equilibrio térmico también. Si la bolita de hierro se está calentando dentro del horno, si se está calentando, también llega un momento que están en un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, puedo sacar la temperatura de la bolita de hierro y es la misma que la del horno. Ahí está la trampita, que yo tengo que tener súper en cuenta que este sistema inicialmente y el otro sistema de la bola de hierro con el horno, ambas están en equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces me está preguntando por la temperatura inicial del horno o bien de la bola de hierro y en ambos casos voy a sacar la misma temperatura. Entonces aquí ya sí entra el tema del principio de Regnard. ¿Y qué es lo que me decía ese principio, chicos? Me decía que el calor cedido es igual, porque acá es igual al calor absorbido. ¿Ya? Ahora, nosotros ya sacamos quiénes absorbieron el calor. En este caso, ¿quién cede calor? La bolita de hierro. Entonces aquí va a ser, a ver, no, espérenme, lo voy a volver a escribir. Ahora sí. Ya, entonces vamos a tener el principio que estudiamos, el calor cedido es igual al calor absorbido. ¿Sí? Claro, eso ya lo habíamos dicho. Nosotros tenemos que, ¿quién es el que cede calor? El que está cediendo calor es la bolita de hierro. ¿Y quiénes eran aquellos que absorbían calor? En este caso, era el agua y el vaso. ¿Sí? Pero nosotros en la letra A y B ya calculamos cuánto absorben. Dijimos que el calor absorbido por el agua era de 2.668. Aquí va a ser, y aquí es más la del vaso. Y también vimos el calor absorbido por el vaso, o sea, más el calor absorbido por el vaso, dijimos que lo acabamos de calcular, era de 594. Por eso yo le hice sacar primero lo otro, 594. Entonces con esto ya tenemos el calor absorbido tanto por el agua y por el vaso, que lo calculamos en la letra A y B. ¿Sí? Espero que hasta ahí claro. Lo que tenemos que sacar ahora nosotros es la temperatura inicial de la bolita de hierro o del horno que tienen la misma temperatura.
¿Quién es el que cede calor aquí? El hierro. Entonces el calor cedido, acá es donde yo hago en vez de poner delta T como final menos inicial, el delta T para el calor cedido, en este caso va a ser temperatura inicial menos final. Lo damos vuelta solo por un tema para que la igualdad ambos queden con signo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso el que cede calor es el hierro, o sea, va a ser la masa del hierro, si no me equivoco, hierro se pone Fe, ¿sí? La masa del hierro por el calor específico del hierro, por este delta T. Pero como es calor cedido, y yo le expliqué cuando estábamos viendo este principio, que quería que esto, tanto lo que está a este lado de la igualdad, sea igual a lo que está a este otro lado, yo voy a poner temperatura inicial menos temperatura final, para que me quede positivo, solamente por eso. En estos casos, solo en este tipo de ejercicios tengo que hacer esto que está aquí, si no, no, chicos, si no se calcula normal. Para la gente que le da problema a esto, les dije que podían poner un signo negativo adelante, calculaban y después le cambia el signo, nada más que eso, ¿ya? Pero yo prefiero dar vuelta aquí, temperatura inicial menos final, para que me quede positivo. Entonces, la masa de la bolita de hierro es de 320. 320 por su calor específico, que me lo está dando aquí, que es 0,11. 0,11. La temperatura inicial es la que yo quiero conocer, del horno o de la bolita de hierro van a ser la misma, menos la temperatura final, que ya sabemos que para todo el sistema es igual, que es 80, ¿sí? Y por el otro lado ya habíamos sacado el calor absorbido del agua más la del vaso, porque ambos absorben calor, a menos que me diga que no considere una o la otra, ¿cierto? Entonces en este caso la suma de esos dos me da, para la gente que está sacando cálculos, voy a anotarlo por aquí, serían 242.668 más 594. ¿Sí? A ver, chicos, parece que en algo tengo un error. Sí, porque acá esto que está aquí, nada que ver, no, ese fue del primer ejercicio. El calor absorbido por el agua que yo calculé en este ejercicio, perdón, para la gente que ahí me estaba, era 18.000. ¿Sí? Ahí sí, ¿cierto? 18.000 calorías por el agua, porque ese 242.000 fue del primer ejercicio que hicimos, nada que ver. El calor absorbido por el agua que era 18.000, más estos 594.000, me da 18.594. Perdón, chicos, por ese error de ahí, pero que quede claro que el calor aquí que yo es el del agua más el del vaso, que ya lo calculamos en el apartado A y B, ¿sí? Y acá solamente me queda despejar la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, para la gente que está sacando cálculos ahí un poquito más rápido, cuidado con este error que tenía acá en este lado acá. Bueno, acá ustedes tienen que multiplicar primero esto, este lo multiplican por ese, después por el otro de allá, y tienen que llegar a despejar, y llegan a que la temperatura inicial era de 608 grados Celsius, alrededor. Sale con decimales, pero 608 grados Celsius, ¿sí? Chicos, ¿por qué? Fíjense, y es súper coherente. El hierro fue quien cedió, el hierro y el horno estaban a la misma temperatura, porque estaban en equilibrio. Estos cedieron temperatura al agua con el vaso de cobre con el agua, ¿ya? Y obviamente su temperatura inicial tiene que ser mucho más grande para que puedan cederle temperatura, porque la temperatura, recuerden que el calor se transfiere del de mayor temperatura al de menor temperatura. Por eso es que la temperatura inicial del hierro o el horno es tan alta, ¿sí? Chicos, entonces el único error que hubo acá fue que yo ese 240 y tanto nada que ver, ese era del ejercicio 2. Acá el calor absorbido por el agua habíamos calculado que era 18.000 y por el cobre 594, entonces ahí hice esa suma, ¿sí? Pero espero que le haya quedado claro a pesar de ese error mío. Sí, chicos, ahí sí, perdón. Sí, muy bien, ahí la gente estaba súper atenta. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a explicar los ejercicios, como que todo se me paraliza, entonces yo no puedo ir viendo lo que ustedes están hablando, ¿sí? Pero muy bien, era 18.000 más 594. ¿Ven? Y ahí sacamos la temperatura inicial. Y vamos con el último ejercicio, porque ya estamos en la hora,
que nuestra pregunta de desafío, y vamos a agradecer entonces a la Universidad Mayor que nos ayuda y nos coopera en todo este proceso. Ya chicos, acá exactamente lo mismo que hicimos delante. Voy a hacerlo súper rápido, ¿ya? Porque ya estamos en la hora y después tienen, no sé qué clase viene después, pero sé que a las 5:30 hay otra clase. Dice, en un calorímetro de latón, calorímetro chicos se llama como que yo eligiera un vaso. Es un recipiente en el cual, en el fondo lo que hace el calorímetro es que no deja como que este calor después se disipe, ¿ya? Pero el calorímetro imagínenselo como un recipiente en el cual yo voy a agregar algo. En un calorímetro de latón de 300 gramos se echan 300 gramos, o se colocan, no sé por qué, se colocan 300 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de cobre a 100 grados Celsius debe agregarse para que la temperatura final de la mezcla sea 20 grados Celsius? Entonces aquí, antes de empezar, yo tengo que analizar quién absorbe y quién cede calor. Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo un vaso o un calorímetro, pero recuérdense, un recipiente de latón que tiene una masa de 300 gramos, ¿sí? En este calorímetro se colocan 300 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que estos 10 grados Celsius va a ser tanto para el agua como para el calorímetro, porque una vez que yo ponga el agua van a llegar al equilibrio térmico, entonces a la temperatura inicial tanto para el calorímetro de latón como para el agua, ¿sí? Y me está preguntando qué cantidad, o sea, me está preguntando por masa de cobre a 100 grados Celsius debe agregarse. Fíjense que el cobre viene a 100 grados Celsius, a una temperatura mucho mayor que el agua con el calorímetro, entonces va a ser el cobre aquel que cede calor. Y el calorímetro de latón junto con el agua van a absorber, ¿sí? Debe agregarse para que la temperatura final de la mezcla sea, y esta es la temperatura final para todos los cuerpos, temperatura final 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces, principio de Regnau dice que el calor cedido es igual al calor absorbido. ¿Quién cede calor? Acabamos de decir que el que cede calor es el cobre, o sea que en este lado, este es cedido. En este lado la igualdad, y como es cedido, acuérdense que tenemos que dar vuelta al tema de las temperaturas. Me va a quedar que la masa del cobre, que se pone como Cu, esa es la abreviación en química, ¿cierto?, por el calor específico de Cu por este delta de temperatura, ¿sí? Es igual al calor absorbido. ¿Quién absorbe calor? Tanto el agua como el calorímetro. Si acá me hubiese dicho que yo desprecie el calor absorbido por el latón, solo pongo el agua, pero como no me lo dice, tengo que considerarlo. Entonces primero sería ¿quién calor absorbido? El agua y el latón. Primero vamos a hacer el agua. Va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por este delta de temperatura del agua, más, porque tengo otro cuerpo que absorbe calor, que es la masa del de latón, más, o sea, perdón, acá es un por calor específico del latón por este delta de temperatura. Y acá solo me queda poner datitos. La masa del cobre es lo que me está preguntando, así que esta la dejo como masa del cobre. El calor específico del cobre está aquí, 0,09. 0,09. ¿Sí? Por delta T del cobre. Fíjense, dice que el cobre está inicialmente a 100 grados Celsius y final a 20. Pero yo les dije que el delta T para el que cedía calor lo teníamos que dar vuelta. O sea, teníamos que decir inicial menos final para que nos quedara positivo, solo en este caso. El inicial entonces, ¿cuánto es? 100 y el final es 20. O sea, me da el delta T para el calor del cobre, que es aquel que cede, por eso lo di vuelta, me queda como 100 menos 20 es 80. ¿Sí? En la masa del agua, me está diciendo que se colocan, esa palabra muy fea, colocan 300 gramos de agua, o sea que la masa del agua aquí es 300. Su calor específico del agua, también me lo dan acá, es 1. Y su delta de temperatura, fíjense, inicialmente está a 10 y va a llegar a 20. O sea que el delta T del agua es de... Aquí sí es normal porque este está absorbiendo. Es final menos inicial. El final para todos los cuerpos es 20 y el inicial del agua es 10. 20 menos 10 es 10. 300 y después más lo del latón. Un latón de 300 gramos, también la misma que del agua, pero tiene un calor específico diferente.
el calor específico del latón es el que está acá, 0,094. Pero va a tener el mismo delta de temperatura porque yo al colocar el agua en el calorímetro del latón se van a poner en equilibrio térmico, o sea que la temperatura inicial, dijimos, del latón es igual a la del agua. Por ende, 20 menos 10, lo mismo, es igual a 10. ¿Sí? Y acá, chicos, solo queda calcular. Pero dejen anotaditos los números y yo así rápidamente le voy a decir que la masa del cobre es igual a 455,8 gramos. Y esto es lo que les dije delante. Fíjense, en este caso me dio todo en gramos porque todo lo que yo tenía lo tenías en gramos. La masa del cobre entonces son 455,8 gramos. Pero fíjense las respuestas, están todas en kilogramos. Pero me conviene hacer acá la transformación que antes, porque si hago antes tengo que transformar absolutamente todo. Entonces mejor llegar al resultado y el resultado lo transformo. Entonces, esto es exactamente lo mismo que 0,4558 kilogramos. Solamente tendríamos que haber movido la comita, ¿cierto? Por ende, la alternativa correcta es la letra E. Entonces, ¿con qué hay que tener cuidado en este ejercicio? Unidades de medida y lo otro. Recuerden esto, el calor cedido, para que me quede positivo, yo doy vuelta. Inicial menos final, no final menos inicial. Y siempre al leer el ejercicio yo tengo al tiro que designar quién es aquel que cede calor y aquel que absorbe calor. ¿Ya? En este caso, tanto el agua como el calorímetro o bien el recipiente absorben calor. Pero también pueden haber ejercicios donde le van a decir que no considera el calorímetro o al recipiente como un cuerpo que absorbe calor. En ese caso se vendría siendo, por ejemplo, en este caso solo el agua. ¿Ya? Chicos, espero que les haya quedado claro. Ya, chicos. Entonces, alguien me está preguntando por qué el calorímetro se pone en equilibrio con el agua. Imagínense que yo tengo mi calorímetro, ¿sí? De latón. Está sin agua. Yo le pongo el agua. Yo les dije que cualquier cuerpo que está en contacto, inmediatamente se encuentra en contacto, empiezan a transferir energía de aquel de mayor temperatura al de menor. Entonces, después, una vez que ya estén en conjunto, como está en este caso, ya están en equilibrio térmico. Por eso yo puedo considerar que después el calorímetro tiene exactamente la misma temperatura que el agua, porque el equilibrio térmico se da cuando dos cuerpos se ponen en contacto, como en este caso, de vaso con agua, están en contacto, empieza esta transferencia de energía desde el de mayor temperatura al de menor y llegan a un punto que se deja de transferir energía porque sus temperaturas se igualan, ¿ya? Por eso. Ya, chicos, espero que les haya quedado claro. Perdón por no responder todas las dudas, pero en la próxima clase vamos a seguir con esto. Así que la gente que quedó con alguna duda, que vuelva a resolver los problemas. Y si siguen esas dudas, me las pregunto en la próxima clase porque ya estamos pasaditos en la hora. ¿Sí? Gracias a la gente, como siempre le he dicho, por aportar siempre positivamente a la clase. ¿Sí? Así que nos vemos el próximo martes, chicos, a las 4 de la tarde. Espero que estén súper bien. Como alguna gente pregunta, seguimos con el plan común. Yo voy a dar aviso cuando se termine el plan común y empiece el plan electivo. ¿Sí? Ya, chicos, cuídense. Nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.